Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra programación de La Letra Colorada. El programa de ver la letra chiquita, de conocer el detalle, orientado a emprendedores, a empresarios, a profesionales, para ver las oportunidades y desafíos que tenemos en el Ecuador y salir adelante con esos desafíos y utilizar las oportunidades. Hoy vamos a conversar con Alfonso Rollero, experto en manejo de crisis, consejero, consultor de manejos de crisis y además columnista del diario El Universo, entre muchas otras actividades profesionales que tiene en esta área y con una gran formación en el área de análisis del entorno y de los temas políticos y económicos en los que vive no solo el Ecuador, sino el mundo. Luego de una pausa, entraremos a conversar con Alfonso Rollero. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web en una alianza tecnológica con Claro Ecuador para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante. Buenas noches, Alfonso. Bienvenido al programa y gracias por participar. Realmente es un gusto poder conversar con usted porque nos conocemos mucho y conozco de su experiencia y de su trabajo profesional. El mundo vive en un proceso supremamente dinámico de cambio, lo cual nos pone en un proceso diario de crisis. No sabemos con qué nos vamos a despertar. ¿Cómo prepararnos para absorber tanta información, tanta crisis, tanta sorpresa? Primero, muy buenas noches, mi querido Juan José. Para mí es un gusto estar aquí. He estado viendo su programa, lo cual lo felicito, que va adelante con no solo buenos invitados, sino una buena conversación. La letra colorada, la letra pequeña, que no debería ser pequeño, la crisis de mi área, de mi parte, hablando de su pregunta, contestando. La letra pequeña no debería hacer, digamos, aquello que sucede, digamos, constantemente y continuamente en las corporaciones. A veces cosas que permiten no crecer a las corporaciones son justamente aquellas fallas que solamente salen a la luz cuando una empresa está consciente de que existe un problema o cuando hay una crisis que los lleva y los obliga a revisar sus procesos. Ya ninguna empresa, ninguna corporación, ningún gobierno está exento de crisis, ni las personas mismas. Entonces creo que la primera instrucción sería tener una metodología, un protocolo para poder administrar las crisis de manera, digamos, personalizadas, ya hechas a la medida. Ya cada corporación, cada empresa en distintos sectores donde esté, tendrá que tener su proceso porque sin duda sufre ciertas condiciones que otra industria tal vez no la pueda sufrir. Creo entonces, por ende, que a través de la metodología sea el eje conductor para poder administrar no solo bien los problemas, sino para también poder calificar si esto es un problema, un conflicto o realmente una crisis, porque la crisis es aquel momento que paraliza todo y que compromete no solo las partes financieras, sino inclusive hasta la libertad de las personas que están inmersas en determinada actividad. Entonces,
hablando de crisis, las crisis ya no son pues esas cosas aisladas que suceden por cierto momento, sino que podemos tener varias crisis inclusive dentro de un mismo corto periodo de tiempo. Para ello, no solo los profesionales, sino que nuevamente yéndose a las empresas o los gobiernos, tienen que tener una metodología, una forma para primero tener información, poder mapear claramente quiénes son los actores o digamos las instancias que están causando determinado problema, hacerle un plan bien claro para poder comunicar no solo a la interna, sino también a la externa y tener claro una narrativa con qué salir para que no se la ganen, porque este es un principal problema en la crisis, es cuando le ganan la narrativa y el problema se vuelve doblemente peligroso, por lo que uno tiene y por lo que dicen. Entonces ya uno tiene por dos el problema y tal vez diría lo tercero es tener la capacidad siempre de medir, que ese es un problema tal vez en la informalidad, que uno trata de emprender determinada acción y uno cree que el problema o el conflicto está terminado, pero realmente lo que está tal vez es dormido. Y luego pues esa crisis regresa con una doble potencialidad y tal vez doble capacidad de causar daño. Entonces la respuesta sería una metodología inteligente capaz de poder identificar no solo el problema, sino los actores, conectarlos, poder tener una capacidad de comunicarlo a la interna y a la externa y sin duda tener la capacidad de medir para ver si uno está en el camino correcto o finalmente pues tiene que corregir nuevamente ese proyecto. Alfonso, Thomas Friedman, un gran escritor y periodista norteamericano, en su libro Gracias por hacerme esperar, pero escrito en el 2014-2015, hablaba de los 3 grandes cambios que van a afectar a la humanidad en el futuro desde ese entonces. El cambio climático, el cambio tecnológico y el cambio geopolítico. Correcto. Yo recién empecé a leer este libro este año y ya es obsoleto. O sea, la rapidez de la dinámica del cambio es tan grande que ya es obsoleto. Y estuvo en lo correcto, en todo caso. Y estuvo él sí. acertado. Estamos viendo esos cambios. ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Cómo tiene que mantenerse al día un emprendedor, un empresario, un profesional? Porque una de las cosas que me impresionó fue la velocidad del cambio tecnológico. La famosa ley de Moore, sí, claro. que crece a una velocidad geométrica, mientras que la capacidad de conocimiento del ser humano se va reduciendo en el tiempo, ¿no? Sí, También. Y crece y se genera una brecha. Entonces, ¿cómo motivar, cómo estimular a que el emprendedor, el empresario, el profesional, el ciudadano en general, conozca, esté al tanto y vea la necesidad de un proceso continuo de educación? Mire, yo creo que cada persona, cada empresa o cada corporación tiene que tener información a la medida. Ya esa información general, que es, digamos, generalista, ya no le sirve para tomar decisiones. Perfilar bien la información es una de las grandes tareas, no solo de las empresas, sino de las corporaciones y de los equipos. Poder tener información que nos pueda servir en el momento correcto, de la forma correcta y que sea fácil de entender. Porque cuando hablamos de una crisis, y para poder poner siempre en mi materia, la crisis, si tengo información muy general, no la podré identificar. Si tengo una oportunidad, tampoco lo podré identificar porque eso es información generalísima. Entonces, la primera sería tener un buen perfilamiento de información atado no solo a mi negocio, sino ya, digamos, a mi entorno, sino también a mi interés, hacia dónde quiero caminar. Por eso, marcar el objetivo muy claro de la empresa tiene mucho que ver con la información que recibo. ¿Qué recibo? Para poder de una otra forma también emprender con esa información que tengo, porque usted sabe que somos producto de lo que consumimos también, ¿no? Y lo que usted dice es correcto. Hay grandes cambios y rápidos cambios en el mundo, y eso lo único que nos involucra al ser humano es no solo estar mejor preparado, digamos, educativamente, sino también de otra forma preparar al resto, porque esto no es una cosa unipersonal, esto es un tema, si es una empresa, es un tema de un equipo, y poder preparar equipos que lo ayuden a uno a tomar mejores decisiones. Y ahí viene ese dicho que se dice zapatero a su zapato, y creo que hay gente que es específica o equipos específicos de manejo de información, gente específica para comunicar, que es otra labor, y otra gente específica para ver procesos. Y creo que en esa mixtura o en esa conformación de equipos que se puedan gestionar juntos está la mayor ganancia para aquellos tomadores de decisión. Información hecha a la medida. Esto tiene que ser a su vez visto con apertura mental, ¿no es verdad? Con una cultura de aprendizaje, no de negación de las verdades o de querer imponer los criterios que uno tiene, claro, como cosas que son fijas, porque la dinámica es muy rápida. O sea, la crisis va avanzando. Vea usted la velocidad con que se están desarrollando los temas de inteligencia artificial. Hace 6 meses yo le diría que yo no sabía qué era ChatGPT.
Y ahora es Sin una embargo, herramienta. hoy ChatGPT lo uso todo el tiempo. Claro, para ¿no, corregir cosas. Exacto. Correcto. Entonces, ¿cómo introducir este elemento de curiosidad? ¿Cómo introducir? Y además en aquellos que somos mayores. Porque, y cuando hablo de los que somos mayores, hablo de los que son de 45 o 50 para arriba, porque ya la velocidad del cambio es tal que lo que se aprendió cuando usted iba a la universidad con mis hijos, ¿no, verdad? Hoy tiene otra visión. Tiene otra visión y otra forma de ser practicado. Pero usted sabe que yo estaba leyendo un autor que se llama Jim Loehr, que es un autor que trabaja con profesionales, con atletas olímpicos. Y esos atletas olímpicos que tienen 4 años para bajar una milésima de segundo. Así que su concentración tiene que ser tal para poder vencer, digamos, tamaña marca, ¿no? Y él dice que hay momentos decisivos donde el empresario, digamos la persona, en este caso el deportista, tiene que poner todo en una especie, digamos, de pirámide. Y él habla de una pirámide de suceso, la pirámide de suceso. Dice que esa pirámide de suceso tiene como una base la parte física. La segunda es la parte emocional, que es la forma como uno se maneja. La tercera es la información que yo recibo y lo que yo produzco. Y la última es la espiritual. Y él habla de oscilar en estas etapas en todo el transcurso de un día. Dice que un profesional que logra cubrir el espacio físico, el espacio emocional, el espacio intelectual y el espacio espiritual en un día, ha completado no solo la jornada de la persona, sino que también ha completado lo que él llama esa pirámide de concentración. Es decir, que todo lo que él hace, todo en un día, le pudiese producir no solamente capacidad de tener mejores ideas, sino capaz también de poder articular mejor con sus pares. Y yo creo que ese es tal vez el gran desafío, es que muchas personas quieren ser empresarios antes de ser personas, y creo que uno tiene que ser primero persona, sentirse muy bien en determinadas otras áreas para poder dar también ese salto de calidad en el sector empresarial, pues en la corporación, en la parte gremial, en los gobiernos, etc. Leí su artículo en el diario El Universo sobre la importancia de la educación, su análisis sobre el tema con el cual coincido plenamente. Pero me parece que hay un paso más allá que tenemos que dar, que es educación y cultura. Sin duda. Porque el tema de educación es simplemente tecnológico, que matemáticas, que el STEM, mecánica, digamos, ¿no? física. Pero un tema de cultura. Y me parece que en el tema de cultura, nuestro sistema educativo se ha quedado rezagado. Totalmente. En aquellos valores que son los que terminan haciendo una sociedad fuerte. Y aquí, valga la pena un ejemplo, gústele a quien no le guste. Por ejemplo, la cultura anglosajona, del White Anglo-Saxon Protestant, el WASP. Correcto. Que es una cultura de trabajo, una cultura de ahorro, está una identificada, cultura digamos, que está identificada y que es lo que ha llevado a Estados Unidos a ser esa potencia. Y algo similar en los países del norte de Europa. ¿Cómo hacer para despertar este interés por una cultura en nuestro país? Mire, yo después de este artículo de educación, no solo que tengo esperado una segunda parte de esta educación, que es justamente esta parte de la cultura, el arte y la necesidad de los valores cívicos también, que eso tiene mucho que ver cómo el ecuatoriano defiende al Ecuador. Eso tiene mucho también que ver con el emprendimiento. Yo creo que muchos de los emprendimientos no solamente tienen una baja tasa de suceso porque no están bien pensados, porque la informalidad en el país a veces vence, digamos, tal esto, sino porque creo que también nos falta articular realmente como ecuatorianos. Creo que hay momentos donde somos Ecuador y hay momentos donde no somos Ecuador. Creo que somos Ecuador cuando jugamos fútbol y el resto... sí, y ahí el resto no hay unidad, digamos, en esto. Y falta un espíritu de colaboración. Las civilizaciones crecen justamente en base al cooperativismo. Yo creo que mucho de lo que falta, digamos, tal vez en el ángulo de la parte educacional o educativa, es que las grandes diferencias que hay en el sector privado, por ejemplo, la educación privada y el sector público, es bestial la diferencia. Por ejemplo, yo he estado viendo los textos educativos, por ejemplo, de mi hijo versus los textos educativos de alguien que está en el mismo curso, pero en una escuela pública. Y la distancia es enorme, José. Entonces quiere decir que los profesionales que saldrían de las escuelas públicas tendrían una gran distancia con aquellos que están en las escuelas privadas. Y eso creo que solo que no es justo, solo que al final del cabo no tiene un final país, porque la gran mayoría no tiene acceso a una excelente o buena educación. Y hay datos impactantes, ¿no? 50% de los estudiantes que pasan a secundaria no alcanzan niveles mínimos de lectura,
ni de conocimientos matemáticos, ni de sociales. Y vea usted, en valores patrios o cívicos, me imagino que debe ser menos la cifra, ¿no? Entonces quiere decir que hay una gran tarea, no solo para embonarlo con la conectividad y ahí embonarlo con el tema cooperativo, porque, por ejemplo, en la sierra, yo creo que podemos hacer varios espacios cooperativos que sirvan también para espacios empresariales luego, centros comunitarios y demás, bien conectados, con conectividad de internet me refiero, para poder recibir la mejor educación, porque usted puede tener al profesor de Harvard dándole una clase 20 minutos a cualquier estudiante, a un costo por supuesto, pero sin duda puede acceder a cosas que antes no teníamos acceso. Entonces esta velocidad de cambio, si bien es perjudicial para ciertas cosas, es beneficiosa para otras, y en educación debería ser un vehículo para balancear no solo educación pública y privada, sino aquellos que nunca han tenido educación con los que han tenido mucha educación. ¿Usted estaría de acuerdo con el hecho de que esa transmisión, esa educación, esa transmisión de conocimientos, esa transmisión de valores, hoy tiene una herramienta fundamental que es lo digital, ¿no es verdad? La comunicación digital, el Internet, la inteligencia artificial. Pero para eso usted tiene que tener una infraestructura que permita que esa transmisión de conocimientos sea pareja, claro, no como la diferencia que usted marca entre la educación privada y la educación pública. Lo cual significa que un país que quiera tener esa capacidad de conocimiento tiene que tener dos elementos claves, en mi opinión: energía eléctrica y conectividad. Entonces, ¿cómo hacer para que tengamos claro en la conciencia ciudadana ecuatoriana de que esas son dos herramientas críticas que van a desatar el potencial del ciudadano ecuatoriano? Bueno, y la tercera yo diría que es lo que embonaría las dos, o digamos, permitiría que las dos se accionen, que es voluntad, y voluntad política en este caso, ¿no? Entonces yo creo que ya el presidente Noboa ha hablado varias veces de esto, lo noto que está, digamos, en esta corriente, ojalá que esto tenga suceso, pero yo creo que los mayores sucesos no vienen de los gobiernos, sino de la iniciativa privada. Yo creo mucho en la iniciativa privada y creo que gran parte de las cosas que no suceden en el Ecuador es porque los privados no se han organizado. Creo que la sociedad civil está mermada, para ponerle una palabra elegante. Creo que pudiese hacer mucho más y sin duda despertar también con esta sociedad civil organizada, despertar en muchos otros privados la necesidad de hacer algo. Como estamos, la situación es no solamente de apagar emergencias siempre, hablando de crisis, apagar crisis a cada rato, pero crisis que no son de lo estructural, es crisis de lo superficial. Nunca vamos a lo de fondo. Cuando hablamos de la constituyente, que hubiera sido en el caso político, era lo de fondo, yo tomaba eso como una excelente noticia para cambiar. No es una ideología sobre otra, es sintonizarnos con el mundo y sobre todo sintonizar a Ecuador con su realidad, porque Ecuador vive una realidad que le es ajena. Ecuador, un país que produce alimentos, me va a decir que tenemos una gran cantidad de pobreza en un Ecuador donde el mundo requiere alimentos a altos costos y Ecuador los puede proveer y los provee. No puede caber en mi cabeza que exista pobreza en un país con estas potencialidades. Así tampoco puedo comprender que tengamos un sistema educativo que vaya totalmente antagónico con lo que las profesiones, digamos, de laborales a futuro están ahí a la mano, o por lo menos no antagónico, pero no van a la par. Creo que hay una gran desconexión. Entonces, el atractivo para estudiar, que es después tener un empleo, ya no está, pues ya no es un eje dinamizador en aquello. Y nuevamente volviendo tal vez a su pregunta de fondo, la infraestructura siempre es un problema en nuestros países, en los países pobres, porque ha existido la corrupción. Un elemento no solamente que nos desanima, sino que sin duda, pues, creo que es algo que cuando está por delante de la cosa pública uno dice, bueno, si entra ya en ese proceso, ya no va a salir. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que cambiar y eso pues creo que la decisión política pudiese eso sacarlo del camino y ya realmente concentrarse en lo importante, en cosas que queden a futuro. Cuando uno le pregunta a un padre, digamos, ¿qué le quieres dar a tus hijos? Quisiera dejarle una herencia, pero en dinero o en infraestructura, en fierro, no, en fierro, en infraestructura para que la pueda trabajar. Lo mismo es con el país. El país debería tener una excelente infraestructura para que el que venga, el presidente que venga o la presidenta que venga, pueda tener también construcciones políticas acertadas y con su plan a lo que esté encaminado. Ecuador borra y va de nuevo 4 años o cada vez menos. Así es. Alfonso, crisis tiene una acepción griega que significa oportunidad. Y vivimos una época de permanente cambio de oportunidades que son vistas muchas como crisis. ¿Qué oportunidades le ve a usted a este proceso dinámico de cambio en nuestro país, al ecuatoriano? ¿Qué oportunidades tiene él que buscar, que explotar y proyectarse para el desarrollo de su vida profesional, emprendedor, empresarial, en lo que sea?
Yo creo que el número uno es Ecuador tiene que pensar mejor. El pensamiento crítico tiene que estar instaurado dentro de nuestro ADN. La superficialidad tiene que salir, la banalidad tiene que salir. Para esto, para mí, los cuerpos colegiados, nuevamente recuperar esos espacios, pienso yo, donde varios ciudadanos que tienen ese interés de hacer patria o tal vez de hacer algo distinto para la generación de nuevo pensamiento, porque al final un país que no piensa es un país que finalmente no tiene futuro. Tendrá siempre tal vez una oferta electoral, pero no tendrá una oferta a futuro. Número 2, creo mucho en la preparación. Aquellas personas que no se preparan es imposible, digamos, que tenga suceso, porque hay tanta información, pero uno tiene que no solamente buscar la información que le ajusta, sino también ir viendo en el camino donde se hace uno especialista. Yo, Juan José, y usted y yo que nos conocemos hace algún tiempo, sabe que soy agrónomo, he estudiado comunicación política en el tiempo y a su vez fui viendo en mi carrera que es algo que me hubiera distinguido del resto, algo especialísimo que no hubiese y que pudiese yo inaugurarlo, un océano azul. Y lo encontré en el manejo de crisis, donde, digamos, no está instaurado como una profesión, que vengo hace algún tiempo hablándolo para hacerlo una profesión, no solamente en la parte profesional, sino también educativa. Entonces, poniendo mi ejemplo, he buscado algo en el camino, perfeccionando mi profesión, para buscar algo especialísimo, para poder ser distinto y aportar en algo distinto y hacer, digamos, a mi lema, zapatero su zapato. Y tal vez la tercera cosa en esa misma pregunta que usted me ha hecho es, yo creo que esa preparación de la información y la parte educativa tiene que tener un complemento con la persona. Si uno no está bien letrado, si uno no está bien interesado en construirse como un buen ser humano, es imposible ser un buen profesional. Ser una buena persona es una garantía de que uno en el camino va a tener posibilidades de ser un buen profesional, más posibilidades que el resto. Y por último, le diría yo, José, que juntarse con gente correcta. Creo que hacer buenos equipos y tener buenas gentes, digamos, fuera para poder tener conversaciones de interés, para poder nutrirse y pensar diferente. Cuando uno tiene una conversación que construye, es una conversación que a uno le genera una duda y le genera tal vez esa necesidad de investigar algo. Ojalá que ese fuese siempre tal vez la conclusión de lo que tengamos en las conversaciones intelectuales o esas conversaciones de amigos, que también pudiese tener otro tipo de curiosidades que nos permitan no solo mejorarnos como profesional, sino como personas. Creo que ahí está lo que pudiese yo poner en práctica para tener menos emergencia, porque al final las crisis no van a dejar de venir, digamos, en la vida profesional, en la vida privada, en la vida personal. Lo único es la forma como lo voy a gestionar. ¿Lo voy a gestionar bien, más o menos, o mal? Ahí está su decisión. Alfonso, muchísimas gracias. Alfonso nos ha transmitido una serie de conceptos importantísimos para enfrentar este mundo que tiene un cambio muy dinámico. Muchas gracias, Alfonso, y ya tendremos otras oportunidades de seguir hablando sobre este tema que tiene mucho que desarrollar. Excelente, buenas noches. Excelente, mi querido José. Muchísimas gracias y será un gusto volver a estar aquí. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web en una alianza tecnológica con Claro Ecuador para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante.
La conclusión es clara. Alfonso Rollero nos ha desarrollado muy explícitamente lo que tiene que ser un proceso de administración de crisis en un mundo con una dinámica de cambio verdaderamente velocísima y en el cual el emprendedor, el empresario, el profesional, el ciudadano o ciudadana tiene que estar actualizado, tiene que estar vigilante de los cambios y saberse adaptar, estar en un proceso de educación continua, formarse también en una cultura de valores éticos, de valores económicos, de valores competitivos, de pensamiento crítico, porque todo tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo humano, la naturaleza de las personas, las buenas intenciones, porque con buenas intenciones, con buen trabajo, con buena preparación, se sale adelante. Entonces, este es un mensaje muy claro que nos deja Alfonso Rollero en su clara concepción de un manejo de crisis profesional. Muy importante. Zapatero a tus zapatos, lo dijo varias veces. Hay una crisis, hay que manejarla profesionalmente. Hay que mantener la cabeza fría, manejarla profesionalmente. Eso es supremamente importante. Buenas noches, gracias por haber escuchado el programa La Letra Colorada. Los invitamos a que nos sigan por Vito TV o por YouTube y por nuestras redes.